Bien, la temática que hoy nos convoca es la inclusión escolar del niño autista. A un niño autista, niño con autismo, persona con autismo, TEA, trastorno del espectro del autismo, SEA, condición del espectro del autismo. Vamos a encontrar que son diferentes sinónimos, pero vamos a elegir hoy hablar de autismo. Cuando nosotros hablemos de autismo, vamos a hablar de cualquiera de estas acepciones, Bien, como para tenerlo en cuenta. Vamos a empezar. Primero que nada, que díselo vos, amor. es importante que ustedes sepan que el autismo no es una enfermedad, que si bien se usa la palabra trastorno, esto siempre está en revisión. Actualmente estamos usando cada vez más la palabra condición. La palabra trastorno, digamos, deriva de el uso que, digamos, la acepción que tiene en el manual, en los manuales, ¿sí? De diagnóstico, pero no es una enfermedad. Hoy por hoy el autismo es una condición y es una condición que dura toda la vida. O sea, nace con la persona y la persona va a morir con esa condición. Lo cual es importante tener en cuenta porque hablamos de niños con autismo, pero quizás más adelante vamos a hablar en otra oportunidad de adolescentes y de adultos con autismo. Bien, cuando nos referimos a que es un trastorno del neurodesarrollo, es porque nosotros tomamos esa palabra en base a la traducción del inglés de Neurodevelopmental Disorder. ¿Qué son estos trastornos del neurodesarrollo? Son alteraciones en el desarrollo de funciones vinculadas a la maduración del sistema nervioso central, que se inician en la infancia y que siguen un curso evolutivo estable. Acá la palabra clave, yo siempre la remarco, es maduración. Son niños que van a tener una forma diferente de desarrollarse, una forma diferente de madurar, ¿sí? Volvemos a repetir, no son enfermedades, son condiciones de vida. Hoy por hoy los trastornos digamos, las condiciones que están incluidas dentro de estos trastornos del neurodesarrollo son principalmente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene digamos, una casuística bastante importante, uno de cada 20 niños, ¿sí? Que puede ser motivo después para otro live porque es muy común. Me parece que es sumamente importante que los docentes tengan en cuenta el TDAH, el trastorno del espectro autista, que las últimas estadísticas nos hablan de 1 en 54. Después tenemos los trastornos sensoriales, donde, por ejemplo, aquellos desafíos en la visión, en la audición, digamos, entran dentro de esta categoría. Los trastornos motores, la discapacidad intelectual, que es lo que ustedes como docentes van a escuchar hablar de retraso mental. Bueno, el término retraso mental está en desuso, porque la nueva acepción es el de hablar de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual. ¿Sí? Los trastornos del aprendizaje, donde la más común, digamos, dentro de los trastornos del aprendizaje, lo más común es la dislexia, y los trastornos del lenguaje y la comunicación, donde ustedes habrán escuchado hablar del trastorno específico del lenguaje, que, pues, digamos, particularmente, bueno, haciendo hincapié en estos últimos dos, digamos, antes de ayer se celebró el Día Internacional de Concientización de la Dislexia y el 30 de septiembre fue el del TEL. Entonces, como podemos ver acá, me gustaría acotar porque esto va a ser un live en donde vamos a ir aportando los dos. Cuando hablamos de neurodesarrollo, hablamos de muchas condiciones. Y por más de que este live está orientado específicamente al autismo, nos quedamos súper cortos, porque si vemos las estadísticas y vemos de que en un aula podemos tener muchos chicos con distintas condiciones, es súper importante que los docentes estén capacitados en neurodesarrollo, justamente para poder dar el apoyo necesario tanto al niño como a la familia. Antes se consideraba o había como una especie de división en donde se hablaba de personas neurotípicas y neuroatípicas, ¿sí? Era como que había un choque entre estas dos formas de pensar. Decíamos que neurotípicos, o sea, lo podíamos comparar con sistemas operativos, como puede ser el caso de Windows con Apple. Neurotípico es la persona o el niño que, digamos, en su maduración, en su desarrollo, va cumpliendo dentro de los tiempos esperados los hitos del desarrollo, o sea, se desarrolla, entre comillas, podríamos decir, con normalidad.
¿Por qué digo entre comillas con normalidad? Porque si hay algo que nos ha enseñado la clínica y la experiencia, es el hecho de que la normalidad no es más que un criterio estadístico, no hay personas normales y personas que no son normales, ¿sí? Entonces, hablamos de más común, neurotípico es lo más común. Y los neuroatípicos eran todas aquellas personas que salían por fuera de la norma, aquellos niños en donde los hitos del desarrollo no se cumplían en tiempo y forma o cuando se lo esperaba. Pero ¿qué es lo que pasó? Este choque de forma de percibir a las personas era como muy segregante. Entonces actualmente abrazamos un concepto que es mucho más amplio, más inclusivo, que es el de la neurodiversidad. Neurodiversidad implica que todos somos diferentes, nos relacionamos con el mundo de manera diferente, sentimos de manera diferente y esas diferencias tienen que ser respetadas, ¿sí? Porque es lo que nos hace únicos. Y es así que después de hacer esta pequeña introducción sobre el concepto de un trastorno del neurodesarrollo y esto importante que les decía Silvia sobre la neurodiversidad, es que vamos a definir qué es el trastorno del espectro autista. Vamos a decir que es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un origen neurobiológico, que engloba una serie de cuadros clínicos y que se caracteriza por desafíos tempranos y duraderos a nivel de la comunicación social, por la presencia de comportamientos repetitivos estereotipados y escasa flexibilidad a los cambios. ¿Qué es lo importante de este concepto? Primero, que les decía, entraba dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo. Lo segundo es que tiene un origen neurobiológico. Eso no tiene nada que ver con los modelos de crianza del papá, ni tampoco tiene que ver con las vacunas, ni tampoco tiene que ver con cuestiones emocionales del niño, si es que ha tenido o no contacto con la mamá, o la mamá ha trabajado, o la mamá lo ha dejado 2 horas al día al frente de la tele. Esto tiene un origen neurobiológico, significa que en sus aspectos a nivel cerebral, biológico, hay algunas diferencias. Y dice tempranos y duraderos, porque ya se ha visto a través de diferentes estudios de investigación, que desde los 3 meses se pueden empezar a ver algunas cuestiones sutiles en algunos niños que son precursores de signos de alarma de autismo. Y algo que me parece importante es esto de espectro, porque dice engloba una serie de cuadros clínicos. Entonces nosotros vamos a decir que existen tantos autismos como personas existen. Todas van a tener, todas van a tener un autismo diferente. El autismo de esas personas, ¿sí? Su autismo es completamente diferente al de otra persona autista. Sin embargo, todas van a compartir una serie de características que se van a presentar en mayor o menor medida, que son los desafíos en la comunicación social, la presencia de los comportamientos repetitivos, ¿sí? Y la escasa flexibilidad de los cambios. Antes de pasar a, bueno, después No, lo... volvemos. Bien, lo que quería remarcar era el hecho de que, bueno, como ustedes saben, nosotros además de ser profesionales, también somos familia, que tenemos, digamos, personas dentro del espectro. Somos neurodiversos, como todos. Entonces, por ahí no dejar de remarcar la importancia de que no hay nada que papá, mamá o la familia pueda hacer como para desencadenar el autismo en un niño, ¿sí? Eso es súper importante, porque generalmente los papás tienden a ser muy culposos y son muy vulnerables, y ustedes como docentes en ese sentido estaría muy bueno que empecemos a sacarnos de la cabeza ese tipo de paradigmas o de viejos conceptos, que el autismo es algo generado por una cuestión vincular, por una falla en ese vínculo entre mamá y su hijo o entre papá y su hijo, ¿sí? Eso nomás quería aclarar. No, perfecto. Entonces, como Julio decía recién, hablamos de que autismo es un espectro, que, digamos, quizás vos como docente tuviste la posibilidad de tener un niño con autismo y de pronto al año siguiente viene otro niño con el mismo diagnóstico y sin embargo son súper diferentes. Y eso es justamente porque son personas diferentes, no por tener autismo van a estar hechas en serie. ¿Y cuál es la causa o cuál es la explicación a que cada uno de estos niños tengan el mismo diagnóstico, pero que sin embargo sean diferentes?
nos gusta mucho compartir esta imagen porque es como súper simple. No se ve el mouse, acá se ve un poquito. Bien, todos están dentro del mismo espectro. ¿Por qué están dentro del mismo espectro? Porque presentan ciertas características que los hacen que estén incluidos dentro de ese espectro, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Podemos tomar como referencia sus niveles o sus desafíos a nivel sensorial, que ya vamos a hablar de eso porque es algo muy importante, sus niveles de actividad, si, qué tan movedizo o tranquilo es, cómo es en lo social, cómo se desenvuelve en lo social, si es que habla o no habla. Algo que es muy importante y que lo vamos a remarcar durante toda la charla es que un niño no hable no quiere decir que el niño no se está comunicando, ¿sí? Y cómo es su motricidad, si presenta desafíos en la motricidad. Entonces, teniendo en cuenta estas características, vamos a ver que hay un mayor o un menor compromiso de cada una de estas áreas, ¿sí? El compromiso de estas áreas es lo que hace que ese niño esté dentro del espectro. Ahora, el mayor o el menor compromiso es lo que hace que sean, como todos los niños, todos diferentes, ¿sí? Pero es muy importante que vos como docente tengas en cuenta estos aspectos como para poder saber cómo lo vas a ayudar. En este espectro también se suman, no tan solo podríamos decir, para que ustedes me entiendan, la mayor intensidad o no de este, de alguno de sus desafíos, sino que también nosotros vamos a tener en cuenta el tema de, ¿qué pasa? Es que me dicen que no se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? A ver, vamos a esperar un minutito. ¿Se está escuchando bien? A ver. No tan solo... Sí se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Me parece que vos tenés que subir tu volumen. Dale, suban el Eh, volumen. es importante. A esta cuestión del espectro se suman también la presencia o no de comorbilidades, o sea, si ese niño, aparte de tener autismo, por ejemplo, tiene una dislexia o tiene una discapacidad intelectual o tiene un trastorno por déficit de atención, eso va a hacer de que ese espectro sea diferente. No sé si se escucha bien. Y algo que también es importante es el hecho de las características propias de cada niño, ¿sí? Y que también son cuestiones que heredó también del papá, de la mamá, ¿no? Cuestiones que hacen a su personalidad. Entonces de pronto vemos que hay un montón de factores que influyen en esta cuestión este, del espectro. Y este concepto del espectro es algo muy importante porque a partir de la salida del último manual estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el DSM-5, antes el autismo, el Asperger, quizás ustedes habrán escuchado hablar del síndrome de Asperger o del trastorno generalizado del desarrollo que se llamaba TGD, desaparecieron como categorías y fueron englobadas todas en una sola dimensión que es el TEA, ¿sí? Salvo el síndrome de Rett, ese quedó fuera, porque el síndrome de Rett se vio de que era eminentemente neurológico, entonces quedó fuera del espectro. Pero todo fue, digamos, incluido dentro del DSM-5 como trastorno del espectro autista y digamos ahora en la clasificación internacional de las enfermedades que depende de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, ¿sí? Ahora, digamos, hay una nueva versión que es el CIE-11, donde también ya hay una equiparación con el DSM-5. Entonces, desde el DSM-4 al DSM-5, nosotros vimos que, como yo les decía, hay una sustitución, o sea, se deja hablar de categorías para empezar a hablar de dimensiones. Y todos los diagnósticos se engloban en uno solo, que es el TEA, y desaparece el síndrome de Rett. Entonces, cuando ustedes les digan, un papá les diga, mi nene tiene Asperger, les está diciendo que su nene tiene autismo. Cuando un papá les diga, mi nene tiene diagnóstico de TGD, les está diciendo que tiene autismo. ¿Sí? Y cuando les dice que tiene TEA, también les está diciendo que tiene autismo. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan para no pensar que son cosas diferentes. El niño es diferente como son todos los niños diferentes del aula, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros en el DSM-4, cuando nosotros veíamos estas características de cada niño, veíamos cuestiones que tienen que ver con la interacción social, con la comunicación y el lenguaje y la conducta de los intereses restringidos. Esto se llamaba triada de Wing. Después, ¿qué es lo que se vio? Que yo para poder interactuar necesito
de un determinado nivel de comunicación y viceversa. Entonces empezó a hablar de comunicación social. La interacción social no puede ir jamás separada de la comunicación y del lenguaje. Entonces, actualmente en el DSM-5 se toman esas dos dimensiones. Una persona que tiene desafíos en la comunicación social, ¿sí? O sea, en base a unos determinados criterios, y que tiene conductas e intereses restringidos o repetitivos, que nosotros por ahí preferimos más la palabra de intereses primordiales, Sí. vamos a decir que tiene TEA.